Un cordial saludo les deseo a cada uno de ustedes. Mi nombre es Omar León Amaya. El día de hoy les presento a ustedes la evaluación respecto al curso de Arquitectura de Computadores. Inicialmente se requiere entregar el concepto de máquina secuencial de programa almacenada basado en la arquitectura de computadores de von Neumann. Inicialmente pues definimos que previamente se tenían arquitecturas de computadores definidas, pero básicamente lo que resalta la revolucionaria propuesta de diseño de computadores de John von Neumann es el concepto de máquina secuencial de programa almacenada, ya que se tiene pues para el diseño de computadores los tres siguientes tópicos. Inicialmente, como vemos en este costado, está el programa almacenado. El programa almacenado tiene instrucciones sencillas con las que se pueden programar diferentes o mejor realizar diferentes cálculos en la máquina, pero adicionalmente se tiene la posibilidad de cargar los programas en la misma memoria de los datos. Como vemos entonces aquí representado, se cargan los datos en la misma memoria que se cargan los programas. Se realizan ejecuciones de instrucciones simples, realiza cálculos de máquina, programación de tareas y secuencia de instrucciones. El siguiente tópico que se tiene en cuenta en la arquitectura de computadores de von Neumann, según este concepto, tenemos la máquina secuencial. La máquina secuencial lo que permite es que la computadora ejecute instrucción tras instrucción, como se define acá. Realiza ejecución de instrucción tras instrucción, pues lo hace por medio de un secuenciador o por medio de un dispositivo de control, como lo vemos a continuación. El otro aspecto que tenemos es que se definen 5 unidades funcionales. Hay 5 unidades funcionales. La primera es el órgano de cálculo. Lo que realiza pues es lo que permite la ejecución de instrucciones, ¿no? Luego de ello tenemos la memoria, que es lo que permite hacer el almacenamiento de datos. Y tenemos la unidad de control. Y adicionalmente, como último, tenemos las entradas y las salidas. Esta se define como una sola, pero pues por motivos de explicación se divide en dos. Las entradas, pues lo que nos permite hacer es la toma de datos, de tal forma que la computadora obtenga los datos desde el exterior o desde el entorno de la misma. Y la salida lo que nos entrega pues son los cálculos ya realizados previamente por la computadora, dependiendo pues de las unidades, los datos de entrada y pues lo que nos entregue el órgano de cálculo. Aquí tenemos algunas de las características principales de la arquitectura de von Neumann para este concepto. Hay una estructura de interconexión ya definida, trae instrucciones y las interpreta y las calcula, como se evidencia acá. Su arquitectura, su diseño su diseño de computadoras es para computadores de propósito general y permite modificar el programa en ejecución. Y entre estas otras características que evidenciamos en esta parte, en este costado del mapa. A continuación veremos la interconexión de la arquitectura de von Neumann. Básicamente tenemos inicialmente pues la unidad lógico-aritmética, que según la definición anterior sería el órgano de cálculo que nos permite realizar la ejecución de instrucciones y adicionalmente nos permite el cálculo de operaciones lógicas y aritméticas. Tenemos la unidad de la memoria, que sería pues para el almacenamiento de datos. Tenemos la unidad de control, tenemos la unidad de entrada, nos permite pues tomar los datos que van a ser procesados por la unidad de cálculo, y tenemos la salida, que nos muestra los datos ya calculados por el sistema como tal, por la computadora. A continuación tenemos la evolución de los microprocesadores en respecto a la historia. Los microprocesadores, pues inicialmente tenemos el primer microprocesador, que fue el 4004, que fue desarrollado por Intel. Fue pues
ofertado al mercado a nivel comercial a fines de 1971 y fue aproximadamente hasta 1981 que se promocionó. Este primer microprocesador encapsulado fue el primer microprocesador pues como tal encapsulado en un chip. Tiene propiedades como CPU de 4 bits, 740 kHz de rendimiento, 16 pines y pues fue desarrollado precisamente por el pionero de microprocesadores que fue Intel. Tenemos también el 8008, también fue diseñado por Intel. Tiene una CPU de 8 bits, 16 pines y fue comercializado a partir de abril de 1972 y aproximadamente hasta 1983. Tenemos también, por ejemplo, en 1975 el Motorola 6800. Aquí pues ya Motorola empieza a incursionarse en el tema de la tecnología. Su microprocesador inicial tiene 6800 transistores con 40 pines y 128 bytes de memoria RAM. Tenemos, por ejemplo, también el microprocesador, el Intel 8086 y el 8088, microprocesador de 16 bits, arquitectura de 32 bits, tenía 40 pines y con una frecuencia de reloj de rendimiento de 5 a 10 MHz. Tenemos por aquí, por ejemplo, también en 1971 el AMD creado pues en 1900 con arquitectura de 32 bits en 1971 por la empresa AMD. Tenemos por ejemplo también en 1993 PowerPC creado con la referencia 601 por la empresa AIM. Entonces básicamente son diferentes compañías y empiezan a incursionarse en el tema de la tecnología. Tenemos por este lado también en 1976, por ejemplo, el AMD K5 procesador con tipo de arquitectura pues de 32 bits con 4.3 millones de transistores incluidos en el chip. Entonces ya ha avanzado bastante la tecnología con respecto a la historia. Aquí ya empezaron a crecer, a evolucionar los Intel Celeron con frecuencias de 266 MHz hasta 3.6 GHz. El AMD K7 y el Intel Pentium 3. Por acá con respecto a la historia, pues creo que han ido evolucionando respecto cada 2 años. Intel Pentium Pro, Intel Pentium 2 y el Intel Pentium 3. Con bastante capacidad de almacenamiento y rendimiento a su vez con respecto al anterior. Por aquí tenemos los microprocesadores del nuevo milenio, ¿no? Entonces en el 2000 está el Intel Pentium 4 con arquitectura de 32 bits y trabaja pues entre 1.5 y 1.4 y 1.5 GHz. Tenemos AMD en el 2001 AMD Action XP, el 64 también. AMD ya ha empezado a tomar pues un ámbito fuerte con respecto a la historia de los microprocesadores. Empezaron en el 2007 con el Intel con los Intel Core i2. Inició con 64 bits, con 2 núcleos. En el 2008 se crean ya con el Core Nagel. AMD también incursiona en ese mismo año con grandes capacidades, con microprocesadores de 2, de 3, de 4 y hasta de 6 núcleos. Ya empieza el Core i7 que fue diseñado en el 2008, fue sacado en el mercado en el 2008 con unas frecuencias entre 2.6 GHz hasta 4 GHz.
tiene desde 2 hasta 4 núcleos. Entonces ha sido bastante importante, bastante rápido el crecimiento de la tecnología. El Core i5 de 2 a 4 núcleos, 3.6 GHz en el 2009. Tenemos que Apple también empieza a incursionarse en el mundo de los microprocesadores en el 2010, creando su primer microprocesador, fue Apple A4, con una memoria RAM con una caché de 240 kilobytes y de un rendimiento de frecuencia de 1 GHz. Por aquí básicamente han sido pues también en el 2011 pues Intel, las frecuencias 1, 3 y 8 GHz. El Apple en el siguiente año saca el Apple E5. A pesar que tiene menos capacidad, tiene pues 1 GHz, tiene básicamente la misma de 800 MHz a 1 GHz y con una caché de una megabyte. Y es así, se creció bastante. En el 2012 nuevamente Intel es el pionero, entonces saca el Intel Core EV Bridge con microprocesador con 2 GHz, desde 2 GHz hasta 3.8 GHz, transistores Tree-Gate. Incursiona nuevamente también AMD, microprocesador en el 2014 con arquitectura de 86-64 bits y 4 núcleos y caché de 8.0 megabytes. Tenemos también el IBM, diseñado en el 2016 en el mercado por IBM Power 7 con una CPU de 2.4 a 4.2 GHz y caché de 32 megabytes. Tenemos siguiente a ello el enfoque estructural y funcional de la arquitectura de computadoras basada en la arquitectura de von Neumann. Inicialmente el enfoque funcional menciona principalmente cuáles son las funciones de la máquina de von Neumann, donde la computadora es capaz de realizar las siguientes funciones. Se tiene que realizar pues la fase de procesamiento de datos, ¿no? La fase de almacenamiento de los datos, realiza operaciones de control y realiza también traslado de datos. Esas son el enfoque funcional. Y tenemos el enfoque estructural. Básicamente el enfoque estructural menciona principalmente la composición de la arquitectura de computadores basada en la arquitectura de von Neumann y tiene 3 componentes básicos. Tiene el sistema de procesamiento, que en este caso sería pues el procesador. Tiene el sistema de almacenamiento, que sería la memoria, y tiene el sistema de entradas y salidas, que es equivalente pues a los periféricos, ¿no? Y realizando la interconexión de esta, tenemos finalmente pues como tal toda la computadora incluida. Vamos ahora con el tema de los sistemas de numeración. Vamos a estudiar los 3 principales sistemas de numeración. Está el decimal, está el sistema binario y el sistema hexadecimal. El sistema decimal inicialmente pues es el que conocemos coloquialmente, el que nos habituaron desde la infancia, desde el colegio, que es el sistema decimal. El sistema decimal está compuesto únicamente por 10 dígitos, números del 0 al 9, su base es 10. El sistema binario es un sistema solamente compuesto por 2 dígitos, el 0 y el 1, y se trabaja básicamente pues todo en el tema de computadoras, en la parte de sistemas, y tiene como base 2. El sistema hexadecimal tiene 16 dígitos, ¿no? Desde 0
hasta el 9 y letras de la A a la F. ¿Por qué letras de la A a la F? Porque no hay números que nos permitan definir como tal un solo símbolo desde el 10 hasta el 16, hasta el 15. La base del sistema hexadecimal es 16, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una pequeña explicación de las conversiones numéricas entre los sistemas decimales estudiados anteriormente. Vamos a iniciar por, pues tengamos en cuenta inicialmente que esta es la tabla que nos permite realizar una conversión fácil entre binarios, decimales y hexadecimal. Lo tendremos en cuenta más adelante, principalmente para la conversión entre binario y hexadecimal, que es básicamente donde más la vamos a necesitar. Vamos a realizar la conversión inicialmente de un número cualquiera binario, de decimal a binario. Entonces de decimal a binario, no sé, digamos por ejemplo el número 10. ¿Cómo es la forma correcta de realizar la conversión de sistema binario de decimal a binario? Es realizar divisiones sucesivas hasta que ya las posibilidades se nos agoten, de forma tal que no haya ninguna posibilidad de dividir. ¿Entre qué lo divido? En 2. En 2, que es a la base a la cual quiero convertir lo que sería binario. Entonces tenemos que, si realizamos la división, 5 por 2, 10, el residuo sería 0. Ese es el resultado de la primera división. Puedo dividir todavía, ¿cierto? Porque 5 puedo aún dividirlo entre 2, que me daría 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Tengo residuo 1. Aquí el 2 lo puedo seguir dividiendo por 2. Puedo dividirlo entre 2 a 1. ¿Cuánto da 2 entre 2? Pues nos da 1. 1 por 2, 2, a 1, 0. Aquí ya no puedo dividir el 1 más por 2. Entonces hasta ahí llega la operación. ¿Cómo sé el número binario? Entonces tengo en cuenta este dígito, tengo en cuenta los residuos anteriores. Y el número me quedaría convertido de esta forma, de aquí hacia allá, de abajo hacia arriba. Entonces el primer número sería 1, el siguiente número sería 0, el siguiente número sería 1 y el siguiente número sería pues equivalente a 0. Entonces este número es el equivalente 10, 10 en binario, es el equivalente a 10 en decimal, ¿no? Entonces esa es la primera parte de la conversión. Esa es la conversión de binario de decimal a binario. Ahora realizaremos explicación de la conversión de binario a decimal. Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a hacer, por ejemplo, puede ser el mismo número. Puede ser entonces 10, 10. Necesito convertir 10, 10, que es un número binario, necesito convertirlo a decimal. ¿Cómo realizo esta conversión? Inicialmente debo elevar la base del sistema binario con respecto a 0, ¿cierto? Elevo el siguiente número con respecto a 1. El siguiente número con respecto a 2. El siguiente número con respecto a 3. Y este resultado lo multiplico por esta equivalencia. Entonces realizo esta operación. ¿Cuál sería la equivalencia? Entonces 2 a la 0 por 0 nos da 0. 2 a la 1 por 1 nos da 2, ¿vale?
2 a la 2 por 0 nos da 0. 2 a la 3, entonces tengamos en cuenta que 2 a la 13 es 8. 8 por 1, 8. ¿Qué hago con estos números? Entonces lo que hago es sumarlos. Y el resultado nos debe dar el número en base decimal. Entonces, fíjense que la conversión es muy sencilla. Ese es el proceso de conversión de binario a decimal. Ahora vamos a realizar la conversión de decimal a hexadecimal. Realicemos una conversión, puede ser por ejemplo, realicemos por ejemplo del número, a ver, no sé, un número 500 puede ser. 500 está en base decimal y requiero convertirlo a base hexadecimal. El procedimiento es el mismo que realizamos con la conversión de decimal a binario, solamente que el divisor va a ser 16, con base 16, porque es el sistema de numeración al cual requiero convertirlo. Entonces sería 500 dividido 16, nos da un resultado de 31. Y el residuo sería 4. ¿Puedo dividir 31 en 16? Sí, todavía lo puedo hacer. Entonces realizo la división acá. Y eso me daría 1. Me daría 1. Y entonces aquí el residuo sería de 15. De 15. ¿Puedo seguir dividiendo? No, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer más. Ya 1 no lo puedo dividir entre 16. Entonces el procedimiento es el mismo. Este es el número, este es el número y este es el número. Lo mismo. Para obtener el número, entonces desde abajo hacia arriba, entonces mi número 500 en hexadecimal sería 1. 15 no lo puedo representar como número, sino lo tengo que representar como letra, dependiendo de esta tabla. Fíjense que desde el número 10 hasta el 15 se representa con símbolos del alfabeto. Entonces en este caso 15, que sería, sería la letra F. Entonces sería F 4. Ese es mi número con base 16. Entonces ahí tenemos la conversión. Igual es muy sencilla, divisiones sucesivas entre 16 hasta donde la operación me lo permita. Ahora vamos a realizar el proceso de conversión inversa de hexadecimal. Lo vamos a realizar la conversión a binario. De hexadecimal a decimal, perdón. Entonces el proceso es muy sencillo, hagamos el mismo. El número era 1 F 4, ¿cierto? Ese era el número inicial en el hexadecimal, requiero pasarlo a decimal. Entonces, ¿cómo lo hago? Es el mismo procedimiento que en el proceso de binario a decimal, solamente que la base aquí va a cambiar, ya no va a ser 2, sino que va a ser 16.
Entonces esto es 16 a la 0, esto es 16 a la 1 y 16 a la 2. Igual realizo multiplicación de este término y al final obtengo acá un resultado que lo voy a sumar. Y esto me va a dar el total en hexadecimal. Entonces, 16 a la 0 nos da 1, ¿cierto? Por 4 nos da 4. $16 a la 1 nos da 16, ¿cierto? Por sería 15, ¿verdad? Nos daría 240. Y al final entonces sería 16 al cuadrado, nos daría 256, y 256 por 1 nos da 256. Entonces aquí tenemos, y si sumamos y realizamos esa suma, entonces serían 256 más 240 más 4, nos da un número de 500. Entonces este es el procedimiento para realizar conversión de hexadecimal a decimal, es muy sencillo. Entonces aquí tenemos nuestro número con base en 10. Esa es la equivalencia. Ahora para realizar la conversión, sigue la conversión de binario a hexadecimal. Para realizar esta conversión sí nos vamos a basar en la tabla que representamos acá. Es importante tener en cuenta que para realizar esta conversión vamos a tomar como base 4 bits, ¿no? Entonces vamos a realizar inicialmente un ejemplo de conversión de binario a hexadecimal. Entonces digamos que tenemos el número 1, 0, 1, 0, a ver, 0, 1, 1, 1, 0 y 0. Tenemos ese número, requiero convertirlo a hexadecimal. Entonces lo que hago es tomo cuatro números binarios, ¿cierto? De a 4 números. Aquí, ¿qué pasa? Me faltan 2, entonces le adiciono el 0. Son ceros imaginarios, ¿vale? Entonces, según la tabla, entonces simplemente pues busco el número 1100 en esta tabla en el binario y miro cuál es el equivalente al decimal. Entonces en este caso sería C. Aquí sería C inicialmente. En el siguiente sería el equivalente a 1001 es 9. Y el equivalente a 10 o a 0010 es el 2 en hexadecimal. Entonces tengo que mi número el número representado en binario convertido a decimal sería 29C. Ese es el hexadecimal. Ahora realizamos el procedimiento inverso de hexadecimal a binario. Entonces supongamos que tengo el número 2D, por ejemplo, 2DA. Entonces, ¿qué hago? El mismo procedimiento, solamente que me voy a guiar al inverso. Entonces, ¿qué es 2 en binario? Entonces 2 es 1, 0, ¿cierto?
según la tabla D equivale a 1101. ¿Y a qué equivale A? Pues A equivale a 1010. Y aquí tengo mi número representado en binario, converso de hexadecimal a binario. Y ese sería todo el procedimiento de conversión de números entre estas tres modalidades de numeración. Vamos a revisar entonces ahora las operaciones básicas, las operaciones matemáticas binarias. Vamos a trabajar con la suma, la resta y la multiplicación. Inicialmente vamos a tener en cuenta para la suma, o para todas las operaciones a continuación, pues esta pequeña tabla: 0, 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, y 1 más 1 es igual a 1, 0 en binario, que es equivalente a 2 en decimal, ¿no? Realicemos una breve suma, por ejemplo, por ejemplo 10 sumado con 1, 0, 1, 1, 0, 0. Realicemos esta pequeña suma. Es muy sencillo. Entonces 0 más 0, ¿qué dice la tabla? Nos da 0, ¿cierto? 1 más 0, la tabla dice que nos da 1. 1 más 1, 0 más 1 nos da 1, ¿verdad? Y 1 más 1 según la tabla nos da 1, 0. Entonces sería 1, 0. Entonces este es el resultado binario de la suma de los dos números anteriores. Ahora realizaremos una resta. Realicemos, por ejemplo, digamos que el número A tiene un valor de 1, 0, 1, 1 y se requiere restárselo a este número, ¿cierto? Directamente no puedo realizar la resta. Hay una regla y se debe tener en cuenta, es que el número que está abajo, el número al cual que se va a restar, debe hacerse el complemento A1. ¿Qué significa el complemento A1? Realizarla simplemente el inverso de cada número. Entonces aquí sería el complemento A1, sería de este número, sería 0, 1, 1 y 0 acá. Ese sería el complemento A1. Entonces, ¿cuál sería la nueva operación? La nueva operación a realizar sería entonces 1, 0, 1, 1, más, aquí me cambia el signo por el complemento A1 que realicé, y el complemento A1. Entonces realice la operación. Entonces nos basamos en la tablita que nos dice que 1 más 1, 1 más 0 nos da 1, ¿cierto? 1 más 1 nos da 1, 0. ¿Qué pasa? Entonces pongo acá el 0 y llevo 1 arriba, ¿no? Igual, 1 más 0 nos da 1, más 1 nos da 1, 0. Entonces 0 y llevo 1 arriba. Acá igual. Entonces nos quedaría la operación 1, 0 acá. Entonces, ese es el primer resultado que nos da. ¿Qué pasa con este 1? Este 1 no lo puedo dejar acá. Este 1 debo pasarlo acá. Lo debo pasar acá. Y realizo
una suma entre esos números. Entonces, ¿cuál sería la nueva operación? Sería 0, 0, 1 más el número final, que sería 1. ¿Cuánto es el equivalente de esto? Según la tabla nos indica que 1 más 1 da 1, 0. Entonces 1, 0. Entonces este es el resultado de la resta de los números A y el número B. Esta es la resta, este es el resultado. A menos B igual a 1, 0. Ahora vamos a realizar el proceso de multiplicación. El proceso de multiplicación es básicamente el mismo que realizamos convencionalmente con el sistema decimal, como lo sabemos realizar desde siempre. Entonces realicemos un ejemplo, por ejemplo, el número 1110 por 10. Entonces, es un número de 2 cifras, ¿no? Es una multiplicación por un número de 2 cifras, entonces nos daría 0 acá. Aquí nos daría 0, toda esta parte nos da 0, ¿no? 1 por 0, 0. Acá todos estos 3 nos dan 1 acá. Y como lo hago convencionalmente, realizo la suma de estos números, ¿no? Entonces, este sería el equivalente a la multiplicación de estos dos números representados acá en esta parte. ¿Listo? Esa sería la operación de la multiplicación. Y como nos fijamos, es muy sencillo realizar operaciones con números binarios. Vamos a hablar un poco de las operaciones lógicas binarias. Es muy sencillo. Simplemente tenemos que esta primera compuerta que vemos acá es la compuerta NOT, la que nosotros denominamos como NOT, que es la misma inversa, ¿no? Este es el símbolo, a nivel general este es el símbolo de la compuerta NOT. Solamente puede tener dos entradas, una entrada A y entrada B, y una salida equivalente, ¿vale? Aunque también puede tener también una sola entrada cuando necesitamos realizar inverso en cambio de un número X, simplemente nos va a salir X acá inverso, ¿no? Entonces, según la tabla, lo que nos dice la tabla es que toda entrada en una entrada A, ¿cierto? La salida va a ser negativa, y toda entrada A positiva nos va a salir la entrada inversa. Entonces, esa es básicamente la función principal. Tenemos a continuación la compuerta no OR. La compuerta OR lo que hace es que tiene la función de suma. Nosotros definimos como la compuerta OR como una función de suma. Entonces, ¿qué propiedad nos entrega esta compuerta? Que cualquier número, si yo tengo dos números negativos, me va a entregar un número negativo, hace la suma, ¿cierto? Recordemos la gráfica anterior, la tabla de la suma de la operación de números binarios, es la misma relación. Entonces, dos números negativos sumados nos dan un número negativo. Dos números con un número diferente, pues nos da entonces 0 más 1 nos daría 1. 1 más 0 nos da la salida 1. Y 1 más 1 nos da, sería lógica a nivel matemático sería 1, 0. Pero en este caso, ¿cómo se define? Se define que me muestra a la entrada un número positivo o un número lógico 1,
si alguna de las entradas es 1, ¿cierto? Si alguna de las entradas es 1 o las dos entradas son 1, la salida va a ser también 1. Pero si ambas entradas son 0, nos va a entregar un resultado 0. La siguiente compuerta es la compuerta AND. Entonces cumple la función de multiplicación. Perdón. Entonces esta AND nos cumple la función de multiplicación, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo tengo alguna de las entradas negativa o en valor 0, la salida va a ser equivalente a 0 porque nos va a hacer la multiplicación 0. Si la entrada A y la entrada B ambas son 0, la salida multiplicándola la salida va a ser 0, ¿no? 0 por 1 nos da 0, segunda entrada nos da 0. 1 por 0 acá nos da 0, ¿cierto? Y aquí 1 por 1 nos da 1. Entonces, esta función es solamente válida si ambas entradas son positivas. Ahora la compuerta XOR. ¿Qué es la compuerta XOR? Básicamente lo que nos dice es que es válida o es verdadera si ambas entradas son de diferente valor. Si ambas entradas tienen el mismo valor, no nos va a entregar un valor positivo. Como nos damos acá cuenta, en la segunda tabla lógica, si ambas entradas son 0, la salida va a ser también 0. Si ambas entradas son 1, tienen el mismo valor, la salida va a ser 0 también, porque ambas son del mismo valor. Pero fíjese que nos da un valor positivo si ambas entradas son diferentes. Entonces, esta solamente puede tener dos entradas, la compuerta XOR. Es básicamente ese tema. Vamos a hablar un poco acerca de los registros del microprocesador 8086. Este microprocesador pues tiene diferentes registros. Tenemos inicialmente los registros de propósito general. Como los vemos acá, entonces se dividen básicamente en dos y conforman uno en general. La primera parte de los registros de propósito general se define que son registros de 8 bits y tiene esta estructura AH, BH, CH y DH. El H que significa high byte, el bit alto. ¿Y qué significa aquí en este tema, en esta parte la L? La L significa low byte. Entonces, esta parte son los primeros 8 bits altos y los 8 bits bajos del registro, ¿no? Que si yo al concatenarlos, se define que al concatenarlos o no al sumarlos, pero sí al juntarlos, nos da un total de 16 bits, suma de ambos esta suma, ¿cierto? 8 bits da 10, más 8 da 16. Y es la concatenación de esto con esto, de los bits altos con los bits bajos. Entonces eso significa la X. Ese es el significado, la concatenación de ambos tipos de bits, de bytes. ¿Qué significa las letras A, B y C? La letra A se dice que es la que conserva el valor del resultado temporal de la operación lógica o aritmética. La letra B es la que guarda la dirección base de listas de datos en la memoria. El valor de C, en cualquiera de los casos, es el que dice que tiene conteo para ciertas instrucciones. Y el valor de D dice que contiene la parte más significativa de un producto después de una multiplicación, la parte más significativa del dividendo antes de la división. Entonces esta es la definición de cada una de las letras de este tipo de registros de propósito general. Continuamos ahora con los registros de segmentos.
Los registros de segmentos son 4 como los vemos a continuación: CS, DS, SS y ES. El primero, que es CS, es el segmento de código, Code Segment. Dice que apunta al segmento donde se encuentran las instrucciones del programa que se está ejecutando. El siguiente es el registro DS, que significa segmento de datos, Data Segment. Ese es el significado de las letras, Data Segment. Dice que apunta al segmento de memoria donde las instrucciones del segmento de código leen o almacenan los datos que usa el programa en ejecución. Entonces, esa es básicamente la definición del segundo registro de segmento. El siguiente segmento es el segmento SS. Dice que almacena valores de 16 bits temporalmente en la ejecución del programa y contiene la dirección de comienzo del segmento de pila. Y el último que tenemos es el segmento ES, que dice que es el que es un segmento de aplicación de segmento de datos, y dice que no permite acceder a zonas de memoria no incluidas en el programa, ya que se ocultan en áreas total o parcialmente. Esa es la definición de los segmentos de los registros de segmento. Ahora realizaremos verificación de lo que son los segmentos, los registros de punteros de pila. Vemos que son dos, aquí se representan. Entonces está el segmento SP, significa Stack Pointer. Dice que es un segmento de pila que el segmento de pila redirecciona los datos en la pila al ejecutarse las instrucciones push and pop, y direcciona datos cuando realiza un llamado con la instrucción call y regresa con un ret. Entonces esa es la definición de SP, Stack Pointer. Y BP es de Base Pointer, y es el puntero de base que contiene el desplazamiento de la pila de datos almacenados en la pila de un programa. Entonces nos da como ejemplo variables locales y parámetros de las funciones de los programas compilados. Entonces son dos registros, Base Stack Pointer y Base Pointer. Seguimos ahora con la con el puntero de instrucciones o contador de programa. Solamente uno es el instruction pointer, es el IP. Dice que apunta a la dirección siguiente del programa, a la instrucción siguiente del programa a ejecutar. Esa es básicamente la función de esta instrucción, y se modifica automáticamente con la lectura de alguna de las instrucciones. Vamos ahora con el registro de índices. Son dos, SI y DI. SI significa Source Index. Dice que el índice de fuente indica la dirección donde comienzan los datos que deseo leer. Y que nos permite guardar un valor de desplazamiento en operaciones de cadena. Esas son las funciones y la definición del Source Index. Ahora tenemos el DI, que significa Destination Index. Entonces lo que nos dice es que como definición, que es el índice de destino que indica dónde finalizan los datos que se desean leer. El primero es donde se inician y el segundo es donde se finalizan. Dice que no, que dice que realiza el almacenamiento de desplazamiento en operaciones con cadenas. Entonces la función son similares. Ahora vamos con la última parte, que sería el registro de estado de indicadores, que coloquialmente entre comillas los llamamos como flags. Tenemos que definir algo anterior antes de continuar con la explicación de los flags. Fíjese que aquí al final del gráfico nos dice que los siguientes bits no se utilizan. Entonces aquí está la tabla representativa de las banderas o los flags que no se utilizan.
este registro se compone por 16 bits de 0 a 15 y tenemos que los bits 1, el bit 3, el 5 y el 12 al 15 no se utilizan, no tienen ningún propósito, entonces se dejan como vacíos. Solamente vamos a definir entonces los bits siguientes, los bits 2, el bit 0, el bit 2, el bit 4, el bit 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que son los que se utilizan. Vamos a empezar con el bit 0 que se define como carry. El carry realiza el acarreo para realizar las sumas o restas, que era lo que definíamos anteriormente. Cuando realizamos la suma aquí en esta parte, 1 más 1 nos da 1, 0. Entonces 0 y llevo 1. Ese es un carry. El 1, ese 1 que lleva ahí es el que definimos como carry o acarreo. Bit 2, el bit 2 parity, lo que nos dice que indica la actividad de un par de datos o usando en transmisión usado en transmisión de datos. Entonces es la función del bit 2 parity, paridad, como conjuntividad, más o menos. El bit 4 auxiliar carry es el que vemos acá, que es AF, y nos dice que indica el acarreo entre los bits 3 y 4. ¿Listo? Tenemos el 0, que es este que vemos acá, el ZF. 0 bit 6 es el bit 6 y dice que se activa cuando el resultado de alguna operación es equivalente a 0. Entonces se nos activa el flag o la bandera en el programa cuando cualquier operación da 0, ¿no? El sign, el SF, sign nos dice que se activa si el resultado de la operación es negativo, ¿vale? Esa es la definición del registro, del indicador SF, la bandera SF. Vamos con el bit 8, que es el trap, definido como TF. Dice que el trap controla el paso a paso del programa activándose después de alguna interrupción. Tenemos ahora el siguiente, que es el bit 9, es el IF, que es el interrupt. El interrupt lo que nos dice es que controla la habilitación de interrupciones de hardware, cualquier acción que se realice a nivel de hardware. DF es la direction, se define como direction, es el bit 10 y nos dice que nos indica la operación entre operadores, ¿no? Y por último tenemos el overflow, que es el bit 11 y con las letras OF, que nos indica el desbordamiento aritmético, cuando ya la operación está fuera de control, ¿no? Hay un overflow. ¿Qué significa la F? La F significa flag. Entonces inicialmente recordemos que CF es carry flag, la segunda de PF, parity flag, la siguiente es auxiliar flag, que es el bit 4. Para el bit 6, es zero flag, que nos indica si la operación de una operación aritmética es 0. El bit 7 es sync flag. El siguiente TF es trap flag, es el bit 8. El interrupt flag es el IF, bit 9. Y el direction flag es el B10, el bit 10, ¿no? Y por último el desbordamiento, el OF es el overflow flag, es el bit 11. Esos son los registros explicados, con los registros del microprocesador 8086. Por último, tenemos la evolución de los progresos y los avances tecnológicos que han sufrido los semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CISC y tipo RISC.
¿Qué significa CISC? CISC significa Complex Instruction Set Computer. Y RISC significa Reduced Instruction Set Computer. Entonces, algunas de las comparaciones más sencillas dice que, según CISC, los microprocesadores tipo CISC tienen un amplio conjunto de instrucciones que permite ejecutar operaciones completas, mientras que los microprocesadores RISC tienen un limitado tamaño de instrucciones, un fijo tamaño de instrucciones y formatos en números, ¿no? Para realizar, según RISC, la siguiente regla, la siguiente definición dice que para ejecutar las instrucciones se requieren varios ciclos de reloj, mientras que para los microprocesadores RISC solamente se requiere solamente un ciclo de reloj, lo que hace pues que las ejecuciones sean mucho más rápidas, ¿no? Entonces, por ese tema es mucho más recomendable los tipos RISC, ¿no? Dice que el siguiente ítem dice que según los microprocesadores CISC contiene instrucciones que se codifican en instrucciones más pequeñas llamadas microinstrucciones, pero son de gran potencia. En cuanto a las instrucciones de los microprocesadores RISC, dice que la memoria de datos únicamente accede a la memoria de carga o almacenamiento. El tema de instrucciones lo vamos a explicar más adelante, qué sucede con cada una de las instrucciones de los tipos de microprocesadores. Dice que el siguiente ítem, los saltos de capacidad no son tan extensos, no brindan grandes cambios en sus saltos de capacidad de procesamiento, mientras que en los microprocesadores RISC dice que ofrecen una capacidad de procesamiento de hasta 2 o 3 veces mayor con respecto a los procesadores CISC. Saltos de capacidad, y los saltos de capacidad entre generaciones es mucho mayor, o sea que a nivel evolutivo son mucho más recomendables los microprocesadores tipo RISC. Siguiente ítem, solamente es posible realizar ejecución de instrucciones de una instrucción a la vez, mientras que los microprocesadores RISC dice que estos procesadores pueden ejecutar hasta 10 comandos a la vez. Por tema de procesamiento y de rendimiento, creo que es mucho más factible utilizar microprocesadores RISC según este ítem. Se ha incrementado la velocidad de procesamiento de instrucciones para realizar una ejecución de instrucciones mucho más rápida según los microprocesadores RISC. Respecto a los microprocesadores RISC, dice que las instrucciones son más pequeñas y sencillas, siendo su ejecución en este tipo de procesadores muy rápida. El siguiente ítem dice que la programación de alto nivel se vuelve cada vez más potente, buscando así simplificar los compiladores y mejorar las presentaciones. Y con respecto al RISC, dice que se busca que el repertorio de instrucciones sea lo más reducida posible y la ejecución de estas en el menor tiempo posible también. El siguiente ítem dice que se ha evolucionado el desarrollo de un reloj aumentando la frecuencia de procesamiento de hasta de 3 veces en 7 años aproximadamente. Es decir, cada 7 años el microprocesador mejora su rendimiento a 3 veces con respecto al anterior cada 7 años. Y aquí dice que según los RISC, el microprocesador RISC ha presentado grandes avances con procesamiento de información, aumentando la frecuencia de reloj hasta 3 veces en al menos 10 años. O sea que cada 10 años aumenta 3 veces respecto al anterior. Igual es factible porque si los microprocesadores RISC tienen un mejor rendimiento, creo que evolucionan e impactan más que los CISC, porque los CISC pues finalmente no aumentan mucha capacidad, a pesar que aumentan 3 veces en 7 años, la cantidad de años es mucho menor, pero con respecto a la cantidad, al tiempo evolutivo no creo que supere a los RISC. Aquí tenemos algunos de los microprocesadores.
como los vemos aquí en la lista al final de la presentación. Acá. Entonces este listado de los microprocesadores, algunos de los tantos microprocesadores tipo RISC, tipo CISC creados, y estos son los microprocesadores tipo RISC. Entonces ahí están los Intel, que son como los pioneros, y los Motorola, ¿no? Hay algo particular con respecto al manejo de las instrucciones. Según lo que nos informa acá y la definición de los CISC, es que en las instrucciones para este tipo de microcontroladores es mucho más amplia, ¿sí? O sea, las instrucciones son diminutivas. Hay muchas instrucciones que es como la relación entre el digamos el lenguaje ensamblador con respecto al lenguaje C. El ensamblador tiene muchas instrucciones y ocupan mucho más espacio de memoria, mientras que el lenguaje C es un lenguaje de programación mucho más directo, que no ocupa tanto espacio de memoria, y las instrucciones son mucho más sencillas de trabajar. Entonces, en este caso, según lo que nos indica acá, las instrucciones son mucho más pequeñas y sencillas de trabajar. Entonces, esta sería la explicación del video respecto al curso de microcontrol de arquitectura de computadores. Agradezco pues por su amable atención prestada y les deseo pues éxitos en el resto de sus días a ustedes. Un feliz día.